Salmo capítulo 13. Déjenme leerles este mensaje en el cual va a ser la meditación el día de hoy. Yo quise titular este mensaje Buscando la misericordia de Dios. Dice de la siguiente manera: ¿Hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Considera y respóndeme, oh Señor, Dios mío, ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte, no sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Pero yo en tu misericordia he confiado, mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha llenado de bienes. Es un salmo de David y como lo puede ver en el título es para el director del coro. Fue con esa intención de que sea un canto, una alabanza para el pueblo de Israel. Y es una manera de externar una oración también cuando estamos en días difíciles. Quiero compartirles acerca de un hombre que vivió en 1813, fue su nacimiento y murió joven, murió en 1855, fue un danés filósofo llamado Søren Kierkegaard, algo así se pronuncia su nombre. Søren Kierkegaard, él era un filósofo que se le atribuye como el padre del existencialismo. Y déjeme explicarle así brevemente, cuando uno estudia, por ejemplo, la psicología, se da cuenta, hermanos, que son posturas, son corrientes psicológicas de personas que construyeron una manera de pensar. Por ejemplo, Freud dijo, esto necesita la humanidad. Y los psicólogos posteriores a él se pusieron a analizar todos los aportes que él dejó y dijeron, ¿saben qué? Hay muchos errores aquí y tenemos que corregir eso. Tenemos que plantear algo mucho mejor. Y toda la psicología, hermanos, todas las ramas y corrientes que existen de la psicología se complementan o se critican unas a otras. Siempre se trata de mejorar. Entonces es una especie de círculo porque nunca tiene una perfección, por así decirlo. Y algo similar ocurre en la filosofía. Los filósofos, hermanos, cuando uno se pone a estudiar a todos los filósofos que han existido más o menos desde 7 siglos antes de Cristo, ellos trataban de entender el funcionamiento de la naturaleza. Así se origina literalmente esta palabra con los griegos. Filosofía, hermanos, simplemente quiere decir filos es amor y sofía tiene que ver a la naturaleza. Entonces esas personas, por medio de la observación, querían saber cómo funcionan las cosas, cómo funciona todo lo creado. Entonces era algo bueno que aportó a la humanidad, a pesar de que no habían descubrimientos científicos. Simplemente con la observación, los filósofos trataban de dar una explicación a las cosas. Y ellos empiezan a formar teorías de cómo está compuesto el hombre, cuál es el propósito de vivir, si tenemos alma o no, qué pasa después de la muerte, por qué el sufrimiento. Entonces, ese tipo de cosas, hermanos, compete a la filosofía, pero es lo mismo que sucede con la psicología. Llega un filósofo y plantea algo y dice, de esta manera se tiene que abordar la vida. De esta manera tenemos que percibir las cosas espirituales. Yo puedo entender que algunos se criticaban también y decían, no, ese filósofo dejó cosas que no explicó. Y yo voy a crear otra corriente nueva de filosofía para explicar nuevas cosas. Entonces, de esa manera también se evoluciona la filosofía hasta nuestros días, hermanos. Pero déjenme decirle, hermanos, que Søren Kierkegaard, él dio un aporte tan grande a la filosofía. Y yo creo que lo podemos ver porque las personas que eran temerosas de Dios y estudiaban la palabra, ellos pues pueden contribuir cosas que son de más edificación. Y este filósofo danés era un hombre muy angustiado.
era un hombre que sufrió tanto. Es muy probable que también pues tenía algo en su personalidad, en su carácter, tal vez algo en sus genes. Incluso, hermanos, su apellido pues significaba cementerio, literalmente. A él se le murieron muchos hermanos a temprana edad. Él pensaba que también se moriría sin pasar los 25 años. Entonces él sufrió de muchas maneras, pero a todos los siglos atrás de él, de los filósofos que habían existido, más o menos unos 1000 años generando filosofía, y que Sócrates y que Platón y todos hablando que si hay un solo Dios o son muchos dioses y del humano. Pero él, hermanos, es el primero, al parecer, que aborda la situación de manera personal. Fíjense, él estaba angustiado por la lectura de Hegel, un filósofo contemporáneo o poco anterior a él. Dice, produjo una profunda reacción porque veía en su filosofía un gran andamiaje intelectual que no tenía en cuenta al hombre individual y su problemática. Como Job, hermanos, el patriarca, este filósofo Kierkegaard no se satisfacía con las explicaciones teóricas de sus amigos sobre la razón del sufrimiento y se preguntaba desde la individualidad, ¿por qué yo sufro? ¿Por qué yo sufro? Entonces, al parecer, nadie había considerado tomar en serio abordar la filosofía de ese punto de vista. Pueden hablar del problema de la humanidad, de los dioses, de la consistencia del hombre, pero nadie se ha tomado muy en serio por qué yo estoy sufriendo. Ninguna corriente filosófica me ha respondido esa duda. Y hermanos, este salmo que tenemos aquí enfrente responde esa gran interrogante que tenemos la humanidad. Mientras nosotros vivamos en este mundo maldito por el pecado, las consecuencias del pecado nos roban la paz, nos traen dolor, nos traen desaliento. Y por eso quise titularles yo, hermanos, este mensaje buscando la misericordia de Dios, porque es lo que hace David. Y vamos a ver dos cosas, simplemente una petición en la angustia, algunos parámetros para que nosotros aprendamos a orar de una manera que nos traiga liberación en esos momentos, pero sobre todo vamos a ver más que nada el argumento para ser escuchado. Y nos vamos a enfocar en un atributo de Dios nada más, que es la misericordia. Este día, si pudiéramos entender bien ese atributo, vamos a ver que podemos responder esas interrogantes que la humanidad a veces se ha tardado siglos y siglos sin entender por qué sufrimos. Bien, vamos a regresar al versículo 1. Este salmo, compuesto por el rey David, dice así: ¿hasta cuándo, oh Señor, me olvidarás para siempre? ¿Hasta cuándo esconderás de mí tu rostro? ¿Hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma, teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Y uno puede ver que David está planteando una pregunta repetidas veces. Y nos hace ver, hermanos, que es una angustia que consume por periodos muy largos. Es como si David dijera: yo he experimentado esto de sentir un pesar, pero no por corto tiempo. Necesito hacer un salmo para que el pueblo de Israel se aferre en esos momentos difíciles y pueda haber esperanza. Que de aquellos momentos que a veces experimenta la raza humana, que no son cortos, y nos hacen hacer ese tipo de preguntas: ¿cuándo se va a acabar esto? ¿Hasta cuándo va a dejar de lloverme sobre mojado, verdad? Y ese tipo de cosas que nosotros podemos ver en parientes, en amigos, en nuestra propia vida. A veces hemos estado en esa situación y yo espero que este mensaje le bendiga, hermanos. David compone específicamente para esos momentos de la vida. Es una guía para que el afligido encuentre esperanza y no desfallezca en la prueba. Pareciera, por lo que él está plasmando en este salmo, como si ya le queda la última fuerza y ya no puedo más. ¿Hasta cuándo más va a seguir esto? Porque son días, son una angustia también indescriptible, y como en muchos salmos a veces no nos da
información suficiente para encontrar el contexto de la situación específica que estaba sufriendo. Él no nos dice en qué parte de lo que tenemos registrado en primera o segunda de Samuel estaba viviendo en las historias, para ir a ellas y decir, ya entiendo por qué compuso este salmo. Si no hace ese tipo de cosas el rey David, yo creo es para dejarlo abierto y de manera general pueda bendecir de manera universal a la iglesia de hoy, hermanos. Entonces ponga atención, la situación específica, tal vez lo único que nos puede apuntar y dar un poco de luz es que era en cuanto a la aflicción de los enemigos. No dice qué situación específica estaba viviendo, porque al leer la historia de David, él tuvo muchos enemigos, tuvo periodos de persecución, también tuvo periodos de paz, pero no nos dice en cuál de ellos se encuentra. Sin embargo, podemos ver que es un clamor enfocado a los enemigos, a la liberación de ese tipo de aflicción. Si se fijan, él está diciendo en el versículo 2, ¿hasta cuándo he de tomar consejo en mi alma teniendo pesar en mi corazón todo el día? ¿Hasta cuándo mi enemigo se enaltecerá sobre mí? Entonces se fijan, es una aflicción que tiene que ver con, muy probablemente cuando nosotros tenemos una convicción general de cómo funciona la vida y sobre todo lo que permite Dios en sus hijos, es que detrás de ellos puede estar Satanás. Nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados y potestades que mueve a las personas de carne y hueso para que aflijan a sus hijos. Son los instrumentos. Y también en ellos mismos, si no es un corazón temeroso de Dios, ellos con su voluntad humana pueden afligir al justo. Entonces, tal vez si tuviéramos un par de minutos para hacer un recuento en cuántas situaciones nos hemos encontrado, yo creo que todos pudiéramos decir al menos una vez, alguien me afligió, alguien se propuso exclusivamente hacerme la vida de cuadritos, a hacerme llorar, a hacerme renegar, a hacerme sentir miserable. Lo percibí que él solamente buscaba eso. Entonces, David se identifica con nosotros, con todo el pueblo de Israel. ¿Por qué? Porque está en la humanidad, hermanos, simplemente. Implícitamente, hermanos, el Salmo nos enseña también que Dios lo permite. ¿Por qué? Porque está pasando un periodo largo. Y David dice, ¿cuándo se va a detener? Pero él está orando a un Dios real y verdadero. Entonces yo les digo, implícitamente Dios lo permite porque es necesario a veces esos tiempos largos. En nosotros nos atraviesan un desierto donde produce una sed y podamos ir a Dios y clamar por Él, por su gracia y misericordia. Anhelar, ¿verdad?, esa agua viva, anhelar un oasis en el desierto. Y hermanos, es importante tomar esto en cuenta. Dios siempre va a permitir, y así como lo hizo en la vida del rey David, imagínense que él nunca hubiera tenido un periodo de aflicción extenso. Jamás tendríamos salmos como estos. Él diría, yo no sé cómo ayudar a ese tipo de personas, aunque quisiera sentirme empático con ellos. No sé, a mí todos los problemas se me iban en un día. Clamaba a mi Dios y no me toquen al ungido y se acababa todo. Pero no era así, hermanos. David sufría. Entonces nos enseña que Dios permite las aflicciones de largos periodos y también tiene propósitos, y yo creo que uno de esos propósitos es que aprendamos a clamar y nuestra fe se fortalezca y aprendamos a pedir correctamente bajo algunos argumentos que vamos a ver más adelante, pero todavía estamos simplemente en eso. Lo que nos enseña este salmo es que debemos de clamar por cosas también específicas en esos momentos. Nos enseña en el versículo 3 y 4, dice, considera y respóndeme, oh Señor Dios mío, ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. No sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Y aquí, hermanos, si se fijan, es un salmo corto.
la primera parte simplemente está clamando, está interrogando a Dios para decirle cuándo se va a acabar esto. Pero aquí ya empiezan las peticiones específicas, algunas maneras que quiere que conteste la oración. Entonces clama a Dios y él conocía lo que simplemente con que Dios me responda a esto, eso me va a bastar. Así que usted puede ver que no es una oración de muchas cosas. No le está pidiendo una lista de 20 cosas. No le está pidiendo específicamente, ve con aquel fulano que me está maldiciendo, aquel que me está complicando el día, y hazle esto y esto y esto. Él no pidió ese tipo de respuestas. Debemos de poner atención. Y lo que más nos puede bendecir, hermanos, y que debemos de aprender a pedir como David, es decirle algo similar a esto: ilumina mis ojos. Ilumina mis ojos. David sabía que con tan solo que respondas esta petición, todo se va a acabar. Todo se va a acabar. Entonces, yo creo que él sabía que teniendo esta respuesta sería para ver claramente cuestiones que la circunstancia muy probablemente le estaba cegando. Cuando estamos en el periodo de aflicción, hermanos, a veces nuestra vista se nubla y queremos saber el porqué de las cosas. Estamos a lo mejor con tanto pesar, tanto desgaste mental, que tratamos de a lo mejor recibir tantas respuestas a nuestras dudas, pero David dice: solamente con esto que se me responda, con eso tengo. Ilumina mis ojos. Porque si Dios pudiera hacer eso, yo vería completamente diferente las cosas. Yo creo que ahí, hermanos, David se daría cuenta que simplemente está en un aparente abandono. ¿Por qué? Porque nosotros conocemos que Dios es omnipotente. Dios es omnipresente, está en todos lugares. Entonces él diría: si tú iluminas mis ojos, ya no me sentiría abandonado. Yo inicié así mi oración: ¿hasta cuándo me olvidarás? Y dice cosas tan impresionantes: me olvidarás por siempre, porque ya para él sentía como si fuera una eternidad. Pero dice: si él me iluminara los ojos, yo me daría cuenta que nunca he estado solo, nunca me ha abandonado, el amor de Dios no ha variado. Si él iluminara mis ojos, me daría cuenta que Dios es inmutable, él no cambia. Él no puede retractarse de las cosas que ha dicho de él mismo. Es un Dios de amor, es un Dios de gracia, de misericordia. Así que yo creo que también, hermanos, ilumina mis ojos es un anhelo de su presencia, porque es una manera de expresar. Cuando Dios se muestra en su gloria y su majestad, es algo tan resplandeciente. Es como lo han descrito los profetas. Por ejemplo, Isaías: vi el trono de Dios tan grande, tan hermoso, tan excelso. Y David podía conocer, bueno, en ese entonces todavía no, pero si tenía el relato de Moisés cuando baja de la montaña y con el rostro resplandeciente, él decía: quiero eso, quiero que me ilumines así como Moisés. A él le fue suficiente ver tu presencia y con eso me bastaría. Con eso sería suficiente para mí. Vaya a la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, ahí en el capítulo 12, los versículos 7 a 9. Déjeme leerle. Y dada la extraordinaria grandeza de las revelaciones, por esta razón, para impedir que me enalteciera, me fue dada una espina en la carne, un mensajero de Satanás que me abofeté para que no me enaltezca. Acerca de esto, 3 veces he rogado al Señor para que lo quitara de mí, y el Señor me ha dicho: te basta mi gracia, pues mi poder se perfecciona en la debilidad. Por tanto, con muchísimo gusto me gloriaré más bien en mis debilidades, para que el poder de Cristo more en mí. Yo creo que David anhelaba esa misma respuesta. Usted lo recuerda, el apóstol Pablo tenía una aflicción que decía: es un aguijón mismo de Satanás. Y le he rogado repetidas veces, pero solamente hay algo que yo necesitaba, era la gracia de Dios. Jesús le respondió: mi
Mi gracia te va a bastar. Mi poder se perfecciona en esa debilidad. Entonces, eso iluminó el conocimiento de Pablo y nosotros podemos ver que ya jamás volvió a pedir eso. Ya nunca registró algo similar a esa oración. Dijo, cuando Dios se me reveló así, cuando Jesús mismo me dijo, y porque es una respuesta directa, mi gracia es suficiente en esos momentos de aflicción. Y es lo mismo, hermanos, la invitación en este salmo. Pida para que Dios ilumine sus ojos, para que aprenda a ver la situación con la perspectiva de Dios y también a veces no es que sea así, pero nosotros podemos hacer como que nos estamos ahogando en un vaso de agua. Y sí, para nosotros es real, es algo que a lo mejor no tiene arreglo, es una situación tan tremenda y póngale nombre a cualquier aflicción que haya podido estar pasando. Pero cuando Dios ilumine su entendimiento, cuando la presencia de Dios esté ahí y reciba esa respuesta, va a decir, qué grande eres tú, Dios. Esto no es nada comparado a tu poder. Tú eres un mar inmenso que absorbe este pequeño vaso de agua y puedes traerme la paz. Y entonces hágalo con sus propias palabras. Aquí dice ese versículo 4, ¿verdad? Regresando ahí al Salmo 13, hay algo que pareciera que estaba batallando, pero dice, ilumina mis ojos, no sea que duerma el sueño de la muerte. Es como si David ya se sintiera en el borde y dice cosas que si pudiéramos pensar literalmente, ¿por qué dijo el sueño de la muerte? Es como si él dijera, ya estoy en el borde de la desesperanza. Si no iluminas mi rostro, voy a caer muy probablemente en un lugar sin retorno. Se van a acabar mis fuerzas y si tú no me socorres, voy a morir. Literalmente. Y agrega algo más, ¿verdad? No sea que mi enemigo diga, lo he vencido, y mis adversarios se regocijen cuando yo sea sacudido. Está externando eso de en este momento se están mofando, se están burlando, están disfrutando mi dolor. Pero si no llega a mi auxilia, van a decir, ya lo aniquilamos. Ya llegamos a drenar toda su fe y sus fuerzas, solamente nos queda festejar. Y de manera implícita, hermanos, yo creo que también David, porque conocemos el contexto de su historia, sabía que detrás de toda esta caída que no quería que sucediera, se iba a blasfemar el nombre de Dios. Era como algo similar al Salmo 3. Si puede retroceder algunos pasos atrás, en otro momento también de aflicción y en Salmos que nos dice, muchos se levantan contra mí, el versículo 2, muchos dicen de mí, para él no hay salvación en Dios. Para él no hay salvación en Dios. Que mis enemigos lleguen a decir eso, te va a hacer quedar mal a ti, Dios. Y obviamente pues yo voy a ser afectado, voy a recibir algo que puede ser un dolor indescriptible, una desesperanza terrible, que digan lo vencimos. Pero David no quiere eso. David simplemente está diciendo, si no te manifiestas, si no iluminas con tu presencia mi vida, va a venir eso que está esperando el enemigo, porque así de despiadado es Satanás, ¿verdad? Puede cobrar sentido, hermanos, la aflicción que tiene David si pudiéramos considerar lo siguiente. Yo les había dicho, no podemos saber exactamente el contexto, pero solamente quiero que consideremos dos posibles etapas de su vida. Él tuvo las dos persecuciones más notables del rey Saúl, pero también de Absalón. El Salmo no nos dice si está viviendo en ese periodo, pero quiero hacer una breve diferencia porque en el tiempo del rey Saúl, a David siempre se nos describió como alguien justo, alguien que solamente tenía intenciones de servir al rey Saúl, de liberar al pueblo de Israel, por ejemplo, de Goliat. Y si fue en esa etapa, hermanos, pues sería algo
aceptable, ¿verdad? Este salmo, decir, líbrame de mis enemigos, que no se burle el rey Saúl cuando llegue a tomar mi cabeza. Pero piensa en lo siguiente, ¿qué tal si fue en el tiempo de la persecución de su hijo? Aquí hay algo interesante y algo importante a considerar más bien, es que David estaba también viviendo consecuencias de su pecado. Si en esa época compuso este salmo, pudiéramos pensar que a veces también su fe desfallece. ¿Por qué? Porque dice, yo tomé a Betsabé, no me correspondía esa hija, esa mujer como esposa, mandé a asesinar a su esposo y yo me estoy ganando estas consecuencias y mi hijo me está persiguiendo. Entonces, es como si también los errores de su pasado estuvieran por encima de su aflicción. Tal vez este salmo se compuso así. Y a pesar de que cuando leemos y conocemos bien la historia, el profeta Natán le dijo, Dios te perdonó, aférrate a eso, solamente que vas a vivir las consecuencias. Se muere su hijo, no pudo evitarlo a pesar de que ayunó. Le dijo, las consecuencias es que lo que tú hiciste en los oculto se va a hacer a plena luz del día con tus concubinas. Y eso sucedió. Y tu mismo hijo te va a perseguir a muerte. Entonces piense también que este salmo, si fue compuesto en esa época, si nosotros estuviéramos en un panorama, en una circunstancia que también tuvo que ver nuestro pecado que nos llevó ahí, también Dios puede iluminar con su presencia tu vida y hacerte recordar, mi misericordia es más grande. Mi amor y mi perdón puede cubrir cualquier tipo de errores. Y eso es lo que vamos a ver más adelante, en el siguiente punto, el argumento para ser escuchado. Esta es la segunda parte de este salmo. Y fíjense el versículo 5, pero yo en tu misericordia he confiado. Mi corazón se regocijará en tu salvación. Cantaré al Señor porque me ha llenado de bienes. Hay un solo atributo de Dios aquí, hermanos, en este salmo que cambia todo. Lo que inició como un canto oscuro, yo no sé qué tipo de música le habrá puesto, pero yo creo que desde que empezaba el canto te hacía sentir depresión. Y hoy, ¿quién no ha estado en esos momentos de angustia que no se acaban? Y de repente cambia la canción y se vuelve en júbilo. Lo que empezó tan oscuro, ¿cómo puede terminar con gozo y alabanza? Y todo tiene que ver, hermanos, con un solo atributo de Dios. El atributo que cambia todo es la misericordia. Y esto es donde quiero pasar algunos minutos y explicar este atributo. La misericordia, hermanos, cuando usted va a un diccionario teológico, va a ver que hombres de Dios no lo dejaron tan claro, y quiero compartirles algo que me bendijo mucho. La misericordia, hablando bíblicamente y cuando Dios la expresa, es simplemente Dios buscando el bien de quien va en contra de su voluntad. Dios buscando el bien del hombre pecador. Dios quiere mostrar bondad, amor, gracia al miserable pecador. Es más, incluso aunque sea su hijo y conoce qué es la voluntad de Dios y cuál es, pero no puede cumplirla porque es imperfecto, a esos hombres les muestra misericordia. Les da bondad a pesar de que no la merecen. No se pueden ganar el favor de Dios. Eso es la misericordia, hermanos. Entonces, si nosotros entendiéramos bien eso, dígale a su hijo, ¿sabes qué es misericordia? Pues llévelo al diccionario Larousse, pero no va a ser de gran bendición como lo que dice la Escritura. Es Dios mostrando gracia, amor, paciencia, benignidad, bondad a un miserable pecador. Yo creo que David se podía identificar con eso. No soy un hombre perfecto. Muy probablemente todo este tiempo de angustia me lo busqué ahí.
Y también es válido, si no fue de ese tiempo es la persecución de Absalón, sino de la de el rey Saúl, donde David podía tener una conciencia tranquila, limpia, y dice, todo hago bien y me está yendo mal. ¿Y por qué buscan mi destrucción si mi conciencia está libre de pecado? En cualquiera de los dos casos, hermanos, este salmo puede traernos esa esperanza. Entonces, hermanos, esa bondad al miserable pecador es a tal grado que él es capaz de hacer el autosacrificio. Jesús mismo descender y morir por el pecador. Así tan grande es el amor de Dios cuando Él expresa la misericordia. Ellos no se lo merecían, pero yo estoy dispuesto a darles tanto amor que yo mismo voy a tomar el lugar de ellos para recibir la ira de Dios, y ellos cometieron errores y pecaron contra mi Padre. Y cuando pensamos en eso, hermanos, en la misericordia, y que Dios la llegue a expresar y aplicar en el creyente, va a ser muy fácil poner en balanza las cosas buenas y las cosas malas y decir lo mismo que el rey David. Fíjese cómo terminó este salmo: cantaré al Señor porque me ha llenado de bienes. Me ha llenado de bienes. Así empezó el salmo. ¿Cuándo vas a detener esta situación tan difícil? Ya son muchos días, está muy extenso. Y uno podría decir, seguramente pensaba como Job, no solamente recibiré el bien, sino también el mal de Dios. Entonces todo esto viene de Dios. Son días que no deseo, pero si los pongo en balanza, las cosas buenas son superiores. Y yo puedo ver que eso era lo que me faltaba. Por eso pide, ilumina mis ojos, yo creo, para ver eso. Dios, de todas formas, tú has sido infinitamente más bueno. Tú me has colmado de buenos, de bienes, por eso te voy a alabar. Vaya a Isaías capítulo 54. Isaías 54, versículos 7 al 9. Como este profeta nos expresa con estos versículos que son de mucha bendición. Fíjese: porque un breve momento te abandoné, pero con gran compasión te recogeré. En un acceso de ira escondí mi rostro de ti por un momento, pero con misericordia eterna tendré compasión de ti, dice el Señor tu Redentor. Porque esto es para mí como en los días de Noé, cuando juré que las aguas de Noé nunca más inundarían la tierra. Así he jurado que no me enojaré contra ti ni te reprenderé. ¿Qué nos hace ver esto, hermanos, para los hijos de Dios? Que Dios sí permite a veces situaciones de disciplina, a veces sí manifiesta su ira, a veces nos puede pasar por un momento de abandono, pero dice, cuando pase eso, mi misericordia va a ser superior. Y por eso Él dice, mi misericordia va a ser eterna y tendré compasión de ti. Él lo dice, esta breve tribulación no se va a comparar jamás cuando experimentes el amor eterno que te tengo preparado. Esto es necesario que lo vivas y lo experimentes para que conozcas uno de mis atributos, que es la misericordia. La misericordia. Por eso te voy a llevar en un momento tan oscuro para que saborees más, ¿verdad?, las bendiciones de experimentar mi gracia, mi perdón, mi amor, mi compasión. Entonces ahora sí, si lo ponemos en balanza, hermanos, haga cuentas, ¿cuántos años tiene ahora? ¿Cuántos años? Algunos, si sumáramos, ¿no?, los días miserables que hemos vivido, los días oscuros, las pesadillas que ha tenido, los problemas donde no veía salida, pero compárelos a las mismas bendiciones que ha recibido hoy en día. Va a ver, pude haber tenido días más extensos, peores, me pudieron ocurrir cosas peores. A veces hasta eso perdemos de vista. Yo le decía a una compañera del trabajo que estaba muy afligida porque peligraba su plaza y
Y le digo, bueno, pues ahí te dan 2 consejos. Uno no, pues no es muy sabio, pero ahí te va. Si te sientes así como que andas al borde de que va a empeorar todo, ponte a ver películas tercermundistas, porque hay gente peor. O sea, ponte a ver, ya le mencioné una. Y uno pudiera decir, sí, es cierto, no estoy tan mal. Hay gente que vive cosas peores. Eso nos bastaría. Pero si los apuntamos a esto, la gracia, la misericordia de Dios va a ser por una eternidad. Solamente tienes que asegurarte que depositas tu fe en Él y eso le va a traer gloria. Cuando tú en vida reconozcas ese atributo de Dios, la misericordia. Y aquí, hermanos, tengo que abordar 2 cuestiones. La misericordia, hermanos, para un inconverso puede ser algo muy difícil de abrazar. Y Dios lleva procesos diferentes, pero hay un pasaje, yo estudiando, ¿verdad? Este concepto de la misericordia me llevó a muchos versículos y hubo uno que, lo voy a decir así en un momento de debilidad, que dice, ahí esto va a arruinar el sermón. No les voy a mencionar ese pasaje porque la misericordia a veces uno lo piensa como en esperanza, como que sí termina es algo tan positivo. Pero hermanos, mi conciencia, y no debería dejar a ningún predicador hablarles de Romanos capítulo 15. Vaya ahí, Romanos 15, porque a pesar de que la misericordia es tal y cual la describimos, un atributo de Dios donde da bondad al que no se la merece, incluso a costa del sacrificio de su Hijo. De todas formas, hermanos, lo que nos dice Romanos 15:9 es lo siguiente: para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito. Por tanto, te confesaré entre los gentiles, a tu nombre cantaré. Y vuelve a decir, regocíjense gentiles con su pueblo. Romanos 9:15. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia, y tendré compasión del que yo tenga compasión. Uno pudiera decir, la misericordia está retenida. La misericordia queda en manos de Dios. ¿Qué tal si yo clamo y no recibo esa misericordia? Porque pues no me alcanzó el favor, mi fe, no sé. A veces pudiéramos pensar que Dios es injusto porque no manifiesta la misericordia a todo. Y no sé si providencialmente también Dios permitió que me equivocara de pasaje, pero me llama la atención lo que dice Romanos 15:9. Dice, para que los gentiles glorifiquen a Dios por su misericordia, como está escrito, te confesaré entre los gentiles y a tu nombre cantaré. ¿Por qué? Porque esta parte también dice, a los que nadie merecía jamás la misericordia, la voy a manifestar. Y en realidad, hermanos, ahí entra toda la humanidad. Yo creo que no hay un ejemplo, no he encontrado otro, y no me gusta repetir mucho las anécdotas de los sermones, pero porque esta creo que no fue hace mucho que les comenté de una mujer que discipulaba a David Brainerd. Y ahora entiendo un poco mejor eso. Quiero recordarle lo que les compartí no muchos domingos atrás, que él platicaba con una mujer y ella sabía que se iba a ir al infierno y pasó muchos días así. Y dice, yo voy directo al infierno, nada puede evitar eso. Y de pronto dice que llega y la ve más tranquila, la ve como que con paz. Dice, no era una resignación cualquiera, sino que le pregunto, oye, ¿qué cambió? Porque ya te vio más tranquila. Dice, pues mira, yo estoy segura que de todas formas voy a ir al infierno. Increíblemente sé que también voy a ir allá, pero al mismo tiempo lo único que cambió es que al fin entendí que si es la voluntad de Jesús que yo termine ahí, está bien. Y eso me sorprende, hermanos, porque es como decir, si Dios no manifiesta misericordia, de todas formas no va a dejar de ser santo y justo. Eso no lo va a hacer menos piadoso y menos misericordioso.
Simplemente Él sigue siendo soberano, sigue siendo perfecto, santo y justo. Entonces, pues por mí está bien. Al fin abracé esos otros atributos de Dios, y pudo descansar esta mujer. Pero hermanos, cuando uno ya experimenta la gracia de Dios y se le ilumina el entendimiento y empieza a conocer que realmente eres perdonado, también ves esa misericordia de otra manera, y la puedes entender a la luz de, por ejemplo, otros salmos. Vaya al Salmo 103, puedes decir: yo ya pude comprobar que Dios es misericordioso, porque en algún momento Él aplicó esa misericordia a mi vida. No me dio conforme a lo que yo merecía, y además sigue mostrando bondad y gracia para conmigo, que soy un pecador. En este Salmo 103 son los versículos 8 al 12. Compasivo y clemente es el Señor, lento para la ira y grande en misericordia. No luchará con nosotros para siempre, ni para siempre guardará su enojo. No nos ha tratado según nuestros pecados, ni nos ha pagado conforme a nuestras iniquidades, porque como están de altos los cielos sobre la tierra, así de grande es su misericordia para los que le temen. Como está de lejos el oriente del occidente, así alejó de nosotros nuestras transgresiones. Esa misericordia tú y yo la seguimos experimentando cada día, pero a veces como que nos falta esa iluminación, ¿verdad? No permitas que olvidemos esto. Ya somos perdonados, y nuestros errores futuros que todavía ni conocemos, ya podemos descansar de ellos, al igual que sabemos que nos perdonaste los pecados pasados. Entonces un cristiano, hermano, se debe aferrar a esto. Yo creo que David seguramente se aferraba a eso. La misericordia de Dios va a hacer que yo salte de alegría, cante con júbilo. Lo peor que pueda estar pasando cuando se ha iluminado y nuevamente se muestre esa misericordia, ahorita no la estoy viviendo, no la estoy sintiendo la misericordia, pero sé que cuando llegue voy a cantar de júbilo y exaltar al Rey de Reyes. Entonces a esto nos tenemos que aferrar, hermanos. Déjeme contarle más sobre Soren Kierkegaard, ese padre del existencialismo. Él, hermanos, yo les decía, su apellido significaba cementerio. Tuvo al parecer 7 hermanos, 5 de ellos mueren a temprana edad, uno a los 12 años, creo que 2 a los 24 y 2 a los 34. Y piensen eso, qué tan triste, qué tan terrible se ha de sentir esa pérdida. Cuando él tenía 21 años muere su madre, cuando tenía 25 años muere su padre. Entonces a esa edad ya estaba con todas esas cargas. Y agréguele algo, hermanos, y fue su situación amorosa, que piénselo bien, son de las cosas que más podemos sufrir, una decepción amorosa. Él estaba tan inmerso en esas respuestas que buscaba, y se atrevió o decidió, parece que fue una de las razones, ¿no?, que algunos piensan, ¿no?, que en su búsqueda de respuestas me voy a enfocar tanto que ni siquiera me voy a casar. Fíjese, en sus diarios menciona que su melancolía, él se consideraba inválido para el matrimonio, y tal vez por esos momentos rompió su compromiso con su prometida. Y ya, al fin rompe con ella, ya está comprometido a casarse y se echa para atrás, pero se da cuenta de que se compromete con otra persona a la cual sí se llegó a casar. Pero dice, cuando me di cuenta de eso, me devastó, o sea, agréguele todas las pérdidas, y yo pienso que también era depresivo, y por eso le llevó a estudiar, a agregar ese tipo de literatura. Pero en uno de sus escritos, hermanos, yo quiero terminar con esto, él hace mención del padre Abraham, y yo creo que ahí podemos encontrar reflejado las convicciones teológicas de la misericordia de Dios a las cuales creía. Y el ejemplo de Abraham, hermanos, es de las cosas donde más nos recuerda que la fe que nosotros depositamos en Dios es suficiente, y Dios honra
a esas personas y les muestra gracia y misericordia. Incluso él las describe como algo que Dios mismo está sosteniendo la mano de Abraham y le está dando esa fe porque él ha decidido caminar en obediencia. Pero déjeme leerle algunos fragmentos de algo que él escribió. Él inicia diciendo: consideren el ejemplo de Abraham. Abraham se le pidió sacrificar a su hijo Isaac. Nosotros hemos, como padres humanos, a lo mejor muy pocos han podido estar en esa situación. Pero el hijo de Abraham no era cualquiera, era completamente distinto a todos, porque era el hijo de la promesa. Y que como padre te pidan asesinar a tu hijo. Sin embargo, dice, Abraham no dudó, no miró angustiosamente a derecha e izquierda, no fatigó el cielo con sus súplicas. Sabía que el Todopoderoso lo estaba probando y que ese sacrificio era el más duro de los que podía exigirle. Y aún así decidió confiar en Dios. Y él escribe lo siguiente: ¿qué pasaría si él hubiera dudado? ¿Qué pasaría si no hubiera matado a Isaac? Si en la montaña de Moriah Abraham hubiera dudado, no habría dado testimonio ni de su fe ni de la gracia de Dios, pero habría mostrado cuán terrible es ascender a la montaña de Moriah. A Abraham no se le habría olvidado, como tampoco a la montaña. Se le habría citado no como el Ararat donde se detuvo el arca, sino como lugar de espanto. Ahí fue, se habría dicho, donde Abraham dudó. Pero Soren Kierkegaard decía: no, Abraham es venerable porque él confió en Dios, confió en su gracia y en su misericordia. Y Abraham extendió la mano y sabía que Dios era compasivo y misericordioso. En adelante el Señor no te lo exigió ya más, sigue escribiendo: y se te vio en tu morada sentado jubilosamente a la mesa de tu hijo, como allá arriba, para toda la eternidad. Si Abraham no hubiera confiado en la gracia de Dios, en la misericordia, no encontraríamos esas figuras de que existe el seno de Abraham que le da descanso a los que parten de esta tierra. Si se fijan, el padre de la fe está sentado y todos los judíos, toda la literatura cristiana apunta a eso. Si confías en Cristo Jesús como tu redentor, como el que derrama gracia y misericordia para con el pecador, vas a estar comiendo a la mesa de los patriarcas. Abraham, padre venerable, dice: millares de años han recorrido desde entonces, pero no te es necesario un tardío admirador para arrancar por su amor tu memoria a las potencias del olvido. Entonces ahí podemos ver, este filósofo admiraba a Abraham y le escribe esto, dice: sin embargo, tú recompensas a quien te ama con mayor magnificencia que nadie. Allá arriba lo haces feliz en tu seno, y acá abajo cautivas su mirada y su corazón con el prodigio de tu acción. Abraham, padre venerable. Este escrito me hace pensar, ¿verdad?, que fue un hombre que, a pesar de todo el dolor que vivió y experimentó, decía: yo voy a poner mi fe en Dios, así como Abraham. Yo voy a seguir los pasos de él, porque el justo por la fe vivirá. Y este domingo, hermanos, es una invitación a que confiemos en ese atributo de Dios, la misericordia. A pesar, hermanos, de que esté Romanos 9:15 diciendo que Dios tendrá misericordia de quien tenga misericordia, de todas formas no hace nulo que ninguno de nosotros no merecíamos esa misericordia. Pero Dios la expresa y Él se glorifica. Y estamos en un domingo más para recordar eso. Un domingo donde Jesús, el inocente, fue a la cruz y dio su vida por el pecador. Y ahí es donde podemos ver cómo muestra bondad Dios entregando a su Hijo por pecadores que ninguno buscaba hacer la voluntad de Dios. Y aún siendo hijos, hermanos, que ya la conocemos, no la podemos cumplir muchas veces. Nos cuesta obedecer, pero dice: de todas formas siguen recibiendo misericordia día tras día. Piensen en eso, pónganlo en balanza.
si está en un momento complicado, en un día difícil, y ojalá quiera Dios, ¿verdad?, que terminemos alabándole como el rey David. Oremos. Señor, lleva a tu pueblo a percibirte correctamente, Padre. Perdona si yo de alguna manera nublé, Señor, en entendimiento de ellos, pero tu palabra es viva y eficaz, Señor. Si tenía que ser explicado mejor esto, Padre, pero en tu gracia y tu misericordia, Señor, leímos literalmente este salmo y queremos aferrarnos a eso. Ilumina el rostro de aquel que lo necesita, Señor. Ilumina sus ojos y hazle ver tu misericordia. Y hazle ver que de todas formas tú eres soberano y has extendido esos tiempos por tantos días, Padre. Hazle ver, Señor, que de todas formas tú, Señor, puedes mostrar esa gracia y misericordia y hacerlo saltar de júbilo y pueda descansar en eso, Padre, y aferrarse. Y Señor, tú nunca cambias, Padre, vas a ser justo, santo y eres digno de adoración, Padre. Y este tipo de verdades a veces nos humillan tanto, haciéndonos ver que la salvación solamente te pertenece a ti, pero es lo que más te trae gloria. Así que llénanos de ese conocimiento, Padre, y ayúdanos a vivir por fe, Padre, en tu bondad, en tu gracia, en tu misericordia. Oramos en Cristo Jesús. Amén.